universo, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, pues tengo a dos invitadas muy especiales de Vulva Alusión que vienen a visitarnos, Dina Sedano García y Liz Cabrel. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy Muchas bien, gracias gracias. más bien por tenernos en tu espacio, un espacio tan necesario. Pues Sí, muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Dina. gracias, muy, qué bueno, Liz, que se pudo concretar esta cita gracias a ti también. Y bueno, pues como siempre, cada conversatorio comenzamos con un poema. Hoy voy a hablar sobre la vulva y dice, mi vulva es una flor, es una concha, un higo, un terciopelo. Está llena de aromas, sabores, rincones. Es de color rosa, suave, íntima, carnosa. A mis 12 años le brotó pelusa una nube de algodón entre mis muslos. Siente, vibra, sangra, se enoja, se moja, palpita, me habla. Guarda celosa entre sus pliegues el centro exacto de mi cosmos. Luna diminuta que se inflama. Ola que conduce a otro universo cada 25 días. Se torna roja, estalla, grita. Entonces la aprieto con mis manos, le digo palabras de amor en voz muy baja es mi segunda boca, mis cuatro labios, es traviesa, retosa, chorrea, me empapa. Le gustan las lenguas que se creen mariposas, los penes solidarios, la pulpa de ciruela femenina o simplemente las caricias venidas de mí misma. Es pantera, gacela, conejos, se ofrece coqueta si la miman, se cierra violenta si la ofenden. Es mi cómplice, es mi amiga, una eterna sonrisa de mujer complacida. De Rosa María Rofiel. Wow. Wow, me encantó. La verdad, te voy a pedir que me lo pases. Por supuesto, claro Está que sí. hermoso. Ahí se los voy a dejar. Y pues bueno, pues bienvenidas. La verdad es que me da mucho gusto y sobre todo pues presentarlas. Bueno, yo las sigo desde hace muchos años con el libro de Yo amo mi vulva y cada vez que las veo pues siempre me hago del material que ustedes también amablemente me hacen llegar de distintas formas. Y bueno, Dina Sedano es una feminista que trabaja para contribuir en el logro de la igualdad de género. Entre los temas de su interés está la promoción del derecho al placer sexual de las mujeres. Es coautora y editora del libro Yo amo mi vulva. Además, Dina es economista de profesión con una especialización en administración pública y estudios de género, instrumentos que también usa con el mismo fin. Esa es Dina Sedano y se acompaña de Liz Cabrel, que es orientadora en salud sexual, vulvalusionaria, lesbiana peruana, ecofeminista, veggie, administradora y orientadora en salud sexual, promotora de la masturbación y la autoexploración. Cofundadora de Musas Perú, iniciativa de las mujeres para la salud sexual, alumna y maestra de la vida lésbica, coautora del libro Yo amo mi vulva Lima, Perú, 2009 y colaboradora del proyecto Nuestras Vulvas nuestros territorios de Montevideo, Uruguay, 2018. Pues bienvenidas y pues vamos a arrancar este tema tan interesante que es el derecho sexual, el derecho al placer sexual. ¿Tiene edad? Ese sería nuestro tema de hoy. Y pues vamos a ver qué nos traen aquí, cómo podemos introducir este tema, por qué hablar primero del derecho al placer sexual y también vemos que conforme vamos avanzando en edad, muchas veces podemos sentirnos inadecuadas por los estereotipos que se brindan culturalmente a que la sexualidad ya no va a ser para nosotras, ¿no? En algún momento de la vida, sobre todo desde la visión de la perspectiva de género hacia las mujeres, ¿no? Sí, Claudia. Primero, mencionar que vamos a enfocarnos justamente en esto, en el derecho al placer sexual cuando la edad avanza, ¿no? Ese es el tema de hoy, que además por nuestras edades nos empieza a preocupar. Eh, Yo creo que iba a sugerir que comience Dina, porque por orden de edad. Dina es la menor. bueno, bueno, no hay mucha diferencia en realidad. Perdón, yo pensé que me atreví a hablar nada más No porque, está muy bien. para aclarar.
Pero no, bueno, particularmente, ¿no? Yo me presento aquí con mucha humildad porque no es que yo sea yo no soy especialista en el tema de salud sexual de- no tengo ninguna especialización en sexualidad, ¿no? Entonces, y en este momento lo que tampoco pretendo serlo, ¿no? Lo que sí quiero ser, ¿no? Es una perdonen. Perdonen que esto no sé por qué se ha aprendido. Parece que alguien no quiere, no quiere que abogue por el derecho al placer sexual. Bueno, continúo, ¿no? O sea, lo que sí quiero es promover en primer lugar, ¿no? Eh, el derecho al placer, ¿no? Y sobre todo, por decirte, es el derecho al placer en las personas adultas mayores. Partiendo de lo que yo empiezo, no solo a experimentar, ¿no? Sino también eh, es todo el acumulado, ¿no? De experiencias que veo a mi alrededor, ¿no? Que siempre me han molestado, me han incomodado y no me parecen justas, ¿no? Entonces, es cierto que a esta edad, ¿no? Estamos en nuestra mediana edad, los cambios hormonales, ¿no? Empiezan a surgir y nos damos cuenta que la sexualidad, nuestra capacidad de sentir placer va cambiando, ¿no? Tiene altibajos muchas veces, ¿no? Y eso influye en cómo lo vivimos, ¿no? Pero lo que me interesa en esta ocasión es hablar de que, porque simplemente yo tengo una frase que repito, ¿no? Que es, me parece importante poner este tema sobre la mesa. Decir la verdad y hablar es muy revolucionario. Esto es un tema que no se toca. Este espacio para mí era la oportunidad para hablar de algo que lo vivimos todas las mujeres, ¿no? Que lo están viviendo muchas personas en este momento y que sin embargo por el estigma que existe, ¿no? Sobre el placer sexual en general y en particular de las mujeres y más en particular todavía de las mujeres adultas mayores, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que me importa que aprovechar este espacio para hablar de eso, de que eso existe y de qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, a ver, me parece importante promover el placer sexual en leyes, políticas públicas, ¿no? Eh, Asegurar una educación, ¿no? Integral sobre la sexualidad que incluya, ¿no? Este tipo que incluya que el placer sexual no desaparece de un día para otro, ¿no? Lo vivimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y hasta el final en diferente medida, ¿no? Entonces, es importante o sea, acabar con el estigma, la discriminación, ¿no? De cierta población, ¿no? En este caso debido a la edad, ¿no? Y negarles una vez más ese derecho tan importante, ¿no? Que además, ¿no? Está demostrado científicamente que tiene muchos beneficios, ¿no? Los beneficios del placer sexual son, o sea, son parte del bienestar individual, ¿no? De la salud individual y de la salud pública. Y debemos tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que, con eso quiero comenzar. Pues gracias, Dina, por esta introducción, este panorama. Y bueno, Liz, hablando de esta visión, ¿cómo nos atañe esta parte, por ejemplo, del viejismo, que es como esta cuestión que confronta muchas veces, ¿no? A las generaciones de jóvenes cuando de pronto nos encontramos que en estas edades adultas seguimos sintiendo deseos, seguimos sintiendo placer, inclusive a lo mejor nuestro conocimiento en torno a nuestra experiencia se vuelve mucho más amplio y más rico esta visión del erotismo. ¿Qué nos pudieras tú también como profundizar en función de este tema? Bueno, así como Dina, me encantó que dijo que
y se ha presentado con mucha humildad, pero primero quería resaltar que justamente lo que ella dijo luego, ¿no? La frase es de decir nuestra verdad y hablar es revolucionario. Yo siempre decía que en mis talleres o en las experiencias que he tenido de conversaciones lésbicas, por ejemplo, siempre decíamos, no, te dicen, no, pero tú eres orientadora en salud sexual, los expertos sexólogos, pero no necesariamente en la experiencia de los sexólogos y las sexólogas va a incluir una experiencia en particular. Entonces, súper importante lo que dice Dina, porque todas y todos estamos construyendo nuestra historia de sexualidad y siempre pueden aparecer nuevas cosas, ¿no? No todo lo que es bueno para uno o le pasa a uno le va a pasar a todos y todas. Entonces, en este sentido, lo que Dina dijo es, hablar es revolucionario, es cierto, ¿no? Y se demuestra cada vez que podemos expresarnos y contar nuestra experiencia. Y sobre lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo podría yo profundizar? Bueno, yo hace un tiempo, ahora actualmente tengo 55 años, pero hace un tiempo ya que estoy viviendo el climaterio, ¿no? Y esto es algo que tiene que quedar claro para nosotras, las personas que ya estamos entrando en la adultez. Los adultos mayores nos llaman adultas menores, porque recién estamos comenzando. Pero el climaterio pues puede empezar antes, 5 años antes de llegar a la menopausia, y una se va dando cuenta por algunas cuestiones hormonales, algunas metabólicas, hay trastornos metabólicos, trastornos de repente de la elasticidad de los tejidos, y en mi experiencia personal lo he sentido. Al inicio no tenía problemas con la libido, y eso fue bien interesante porque yo decía, "Ay, yo sigo bien, como llevo esta palabra y promoción del placer, incluso de la autoexploración, de la masturbación, siempre decía, nunca me va a faltar a mí, ¿no? La libido. Pero llega un momento en que sí te llega a afectar, y porque todas estas cuestiones hormonales que te llevan a la sequedad vaginal, la falta de elasticidad en los tejidos para las personas heterosexuales y las no heterosexuales, por ejemplo, las mujeres no heterosexuales cuando vamos al ginecólogo y te tratan de hacer la ocultación con el espéculo, te duele más porque no se puede, no es más elástica la abertura vaginal, ¿no? Todos estos detalles de los que no hablamos, por qué sé yo, porque no es un tema que del día a día, pero sí de repente en una reunión de mujeres los podemos hablar como en esta oportunidad. Gracias por eso, Claudia. Pueden afectar la libido, pueden afectar el estado de ánimo, la salud mental, lo cual después nos puede llevar a una depresión, y así se van desencadenando diversos aspectos. Hay otro que es muy importante, como que esto de la elasticidad también tiene que ver con, o la rigidez, tiene que ver con lo que le llaman incontinencia urinaria, ¿no? Por ejemplo, ya si no practicamos, que ahora todo hay prevención, no practicamos nuestros ejercicios y va a pasarnos, ¿no? En algún momento, pero tenemos la capacidad como seres humanos de regenerarnos, ¿no? Incluso hay soluciones, ¿no? Pero bueno, todo esto llega a afectarnos. Ahora yo puedo hablar y puedo decir, ya estoy en la menopausia. ¿Por qué? Porque la menopausia se presenta en el momento, o empieza en el momento que ya dejas de menstruar. Y al inicio mi experiencia fue, cada 3 meses me venía un poquito, después ya cada 6 meses me venía otro poquito y hasta cambiaba de color. Y yo decía, wow, sabía que color a chocolate o estás con endometriosis de repente, ¿no? Pero no era eso, era que ya se estaba yendo, ¿no? Se estaba, lo que dicen, y no me gusta la palabra, pero la dicen los ginecólogos, ¿no? Atrofia, se te está atrofiando. Y es que los ovarios, como ya no van a producir óvulos, no van a producir las hormonas, van a envejecer, achicarse un poquito, y pasa lo mismo con los tejidos, ¿no? Es una etapa de la vida que todas las personas en general lo vamos a pasar porque nos vamos a ir secando como seres humanos, pero en el caso de las mujeres sí nos va a afectar un poquito en cierta etapa, en la menopausia más que nada, a la resequedad vaginal, si hay dolor, de repente no vamos a saber cómo, bueno, hay soluciones para todo, pero lo más importante creo es que hay que llegar
cuidando nuestro bienestar, nuestra salud, tratando de alimentarnos bien y, y pues así igualmente como es para el cuerpo, espiritualmente también, ¿no? Buscar en nuestro interior lo mejor de nosotras para poder seguir adelante y dándonos ánimo porque es una etapa que va a pasar. Después de la menopausia, que puede prolongarse por un tiempo, todavía no, y terminar incluso, vamos a seguir con la etapa de climaterio, ¿no? De 10 a 15 años. Entonces, Claro. son varias etapas que vamos a ir pasando, ¿no? Pero mientras tanto, no debemos perder el foco de que tenemos el derecho al placer y a vivir en bienestar, ¿no? Por supuesto. Y Dina, un poquito hablando de este derecho del que comenta Liz, yo he notado que muchas mujeres, bueno, yo también estoy alrededor de los 50 años y tuve menopausia inducida por cuestión de cáncer, por las quimioterapias, ¿verdad? Entonces ya tengo ya más de 5 años, con mi menopausia, viviendo esta etapa del climaterio, literal fue menopausia porque fue algo inducido y se cortó de manera tajante, ¿no? La menstruación. Pero bueno, yo he escuchado en muchos de los talleres que yo realizo con mujeres, que hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? A raíz de que me divorcié, más o menos en esas etapas, como a los 50 años de edad, o a raíz de que quedé viuda, resulta que descubrí por fin mi sexualidad. ¿Por qué? Porque pues mi sexualidad estaba supeditada muchas veces a la pareja, ¿no? Como hemos sido educadas y creo que esto, Dina, me gustaría que profundizaras también en ese tema, ¿no? De cómo hemos sido educadas en ese sentido y que muchas mujeres hasta que ya se divorcian y encuentran nuevas parejas sexuales, o se permiten abrir la exploración también hacia la diversidad sexual, van encontrando otras formas de erotizar y van descubriendo que su erotismo no está supeditado a alguien, que también pueden tener prácticas de autoerotismo que muchas veces no se permitían tener y que incluso hasta a veces viven un duelo cuando se divorcian de no tener vida sexual un tiempo, ¿no? O cuando hay una cuestión de viudez. ¿Qué nos pudieras como también aportar en este sentido, Dina? Mira, sí, justamente, mira, esos son, los temas que quería tocar en esta ocasión, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, una de las cosas que me interesaba era difundir la Declaración del Derecho al Placer de la 24 Conferencia de la Asociación de la Salud, por la Sexualidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, ahí definen, ¿no? El placer sexual es la satisfacción y disfrute físico o psicológico derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, ¿no? Y incluidos pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos, ¿no? Ese es en primer lugar cómo empiezan esta declaración, ¿no? Y sí, o sea, eh, retomando un poco de lo que nos motivó a Liz y a mí a hacer el libro este, que gracias por realmente difundirlo, por mencionarlo, ¿no? Yo amo mi vulva, ¿no? Uno de los temas ahí era que sentíamos que nuestra sexualidad, ¿no? Desde que de toda la vida, ¿no? Había sido controlada, regulada, ¿no? Nos habían querido imponer un tipo de relación con nuestro cuerpo, ¿no? Que nosotras particularmente y muchas de las que participaron en nuestro libro, ¿no? Contándonos la experiencia que tenían, ¿no? De su relación con su vulva, que simbolizaba su sexualidad, ¿no? Entonces, las 28 historias, la mayoría de ellas son historias en las que ha habido mucha represión, ¿no? Sobre cómo vivir, ¿no? De la vivencia sexual de cada quien. Y eso lejos de mejorar, ¿no? Llega un momento en el que, si bien cuando una mujer ya es independiente o cuando, por decirte, tiene una pareja, ¿no? Ya estable, como la sociedad siempre se ha quedado tranquila con el sexo dentro del matrimonio, ¿no? O sea, pero cuando esto acaba, como tú bien mencionas, ¿no? O sea,
cuando las relaciones se rompen, ¿no? Cuando una mujer se divorcia, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y eso es parte de lo que, de lo que nos toca ahora, ¿no? Abogar porque el derecho al placer se pueda vivir plenamente, ¿no? En cualquier situación, ¿no? Entonces, qué bueno que las mujeres tengamos ese espacio, ¿no? Para descubrir nuevas formas de disfrutar, ¿no? De tener placer, ¿no? Y eso me parece importante, pero sin embargo, ¿no? Lo que yo encuentro es que debido al tipo de... Hay varios obstáculos, ¿no? Uno es, como tú mencionas, la educación que hemos recibido y nosotras mismas, ¿no? Muchas de nosotras tenemos que luchar con esos prejuicios, ¿no? Sociales y con esa imposición que tenemos de la sociedad. Es difícil transgredir, ¿no? O sea, para muchas es difícil. Entonces, y peor aún, y eso sí lo quería mencionar, ¿no? Cuando la mujer envejece, incluso cuando las mujeres llegan a la viudez, ¿no? Quedan viudas. eh, si es que cuando una es joven, ¿no? La madre o sobre todo el padre, ¿no? Tienen, o sea, cuidan, ¿no? De que nuestra sexualidad, no se viva, no se viva libremente, ¿no? En la adultez mayor, ¿no? Pasamos a ser reguladas por nuestros familiares, ¿no? Las hermanas muchas veces, la mujer se quedó viuda, ¿no? Y dicen, tú tienes que hacerte respetar, tú no tienes que dejar que la gente vaya a pensar que tú ya estás, o sea, estás teniendo un comportamiento libertino, tienen ese término, ¿no? Entonces, y quieren controlar la sexualidad de estas mujeres que ya han vivido y que tienen el derecho a continuar con su vida sexual, ¿no? O sea, los hijos, las hijas, y porque creen que las personas adultas mayores en ese momento tienen que ocuparse, pues, de cuestiones ajenas, ¿no? Al disfrute del placer. Entonces, yo creo que es eso lo que nosotras queríamos también tratar en esta ocasión, ¿no? O sea, promover uno, ¿no? A mí me encantó cuando me encanta cuando Liz se presenta como promotora de la autoexploración, ¿no? Y eso es algo que Liz me enseñó, ¿no? Cuando la conocí hace muchísimos años, ¿no? Eso me fascinó, de que sí, realmente nosotras lo que tenemos, nuestro cuerpo mi cuerpo es mío, ¿no? Y yo con mi cuerpo, ¿no? Puedo disfrutar, ¿no? Y tengo que explorarlo para conocerlo y para saber todo el disfrute que me puede dar, ¿no? Lo otro es las otras experiencias, como tú dices, ¿no? Podemos ya en el momento que nos plazca, ¿no? Buscar otras formas de tener placer, ¿no? Si es que incluso, ¿no? O sea, el placer, si somos personas heterosexuales, cisgénero, ¿no? O sea, si queremos experimentar nuevas formas de placer, probar con mujeres, ¿no? O sea, me parece interesante para las que no lo hemos vivido, ¿no? O sea, todas las formas las posibilidades que hay, ¿no? Y sí, lo digo así porque a mí me parece que me gusta decir esas cosas que muchas veces son consideradas aberraciones por muchas personas, ¿no? Me gusta decirlo para que quede claro que habemos muchas personas que lo vemos como opciones válidas, ¿no? Positivas, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, por la pregunta, y quería luego tratar también el tema de la libertad, ¿no? O sea, la libertad, ¿no? Y nosotras a cierta edad tenemos que, o sea, es como, debemos tener la libertad de vivir nuestra vida, ¿no? Según nuestras necesidades, según, ¿no? Lo que nosotras, eh, el proyecto que nosotras tenemos de vida de este momento hasta el futuro. Si antes vivimos de una manera, tenemos el derecho a vivirla de otra manera ahora, ¿no? Y eso me parece, y tiene que ver con vivir nuestra dignidad también, ¿no? El tema de la dignidad. Entonces, y eso tiene que ser respetado, ¿no? Nosotras abogamos por eso, ¿no? Y, y, y eso es lo que
queremos promover ahora, ¿no? Gracias, Dina. Liz, hablando de esta promoción de la autoexploración y que veo que detrás de ti tienes una maravillosa vulva ahí, este, que es ese material hermoso didáctico que ustedes también manejan. Me gustaría que nos comentaras cuáles son todos los beneficios de esta autoexploración, qué es lo que a veces nos puede llegar a limitar y hacia qué aspectos posibilitantes nos lleva la autoexploración. Ya. Eh, pues bueno, antes que nada, como Dina justo mencionó algo sobre la libertad, ¿no? Mencionó algo, quería hablar sobre la libertad y de la autoexploración, ¿no? Ella dice que yo me presento, que le gusta que me presente como, como promotora de la masturbación o de la exploración. ¿Y por qué en mi vida caló mucho esto de la autoexploración? Porque yo recuerdo que desde que tengo uso de razón, y la memoria pues la tengo desde cuando tenía un año, ¿no? Pero a mí desde niña, a ver, desde un año no es que estaba mirando personas, ¿no? Pero desde los 5 años sí me di cuenta que llamaba mucho la atención mi maestra, por ejemplo, ¿no? Del primer año de la primaria. Y, y después mis amiguitas y todo. Entonces me di cuenta que había una conexión de mi cerebro que cuando veía algo que me gustaba, alguien que me gustaba, hacía clic y yo lo sentía en el clítoris. Y en ese momento yo no sabía que era el clítoris, ¿no? Y entonces de niñita me comenzó a explorar, pero a pesar que me reprimían, yo decía, porque me decían, ¿no? Me han visto tocarme alguna vez, mi tía o mi mamá me decían, ¿qué te estás tocando? ¿Te pica? Vamos para lavarte, debe estar cochino. Y yo decía, bueno, pues me llevaban a lavarme, pero en las noches yo sentía, ¿no? Y me volvía a tocar y decía, vibra, ¿no? O sea, me hacía vibrar todo el cuerpo, pero y no es que era una niña, o sea, yo no, algunas personas podrían decir que enferma, no está en esta niña, pero no era eso, era que estaba explorando mi cuerpo y es totalmente, en la psicología lo ha estudiado, es totalmente natural que las niñas y los niños empiecen a explorar su cuerpo a temprana edad, desde los 3 años, ¿no? Incluso a veces en los nidos que hay ahora, los niñitos están jalándose el pene y las niñitas tocándose, pero son reprimidos todavía, ¿no? No sé cómo será en algunas, de repente en algunas culturas ya no es así, pero, o se habla un poquito de eso, pero en mi país sí, ¿no? O sea, son reprimidos y incluso hasta son ofendidos por ello, ¿no? Entonces, es complicado hablar sobre la sexualidad de la niñez, pero en mi caso yo me considero promotora porque lo he vivido, ¿no? Y cuando alguien viene y me dice, o leo algún comentario que no, que cómo van a pervertir a los niños hablándole de sexualidad, cuando hablamos de la educación sexual integral, que es también algo que se debe promover para poder garantizar nuestro derecho a placer, como lo dice muy bien la Declaración del Placer de la UAS, del Derecho a Placer de la UAS, es súper importante, ¿no? Una educación sexual integral para poder promover nuestro derecho a placer. Respecto a tu pregunta, los beneficios de la autoexploración es el conocerte mejor a ti misma, el empoderarte de alguna manera porque ya entiendes que no necesita el placer, no está viniendo de fuera. Por supuesto que puedes compartir tu cuerpo cuando desees, con todo el derecho, pero el placer viene de una misma, ¿no? Y es toda esta conexión anatómica, biológica, espiritual, todo un ambiente se puede crear para que una misma se pueda autoexplorar y sentir placer. Relax, ¿no? De repente el día a día nos estresa demasiado y con una sesión de autoexploración puedes totalmente cambiar todo ello, puedes resolver problemas, tu mente está más lúcida, eh, te recargas de energía después de un día de mucha labor o de trabajo, si es que tienes hijos, niños, niñas, puedes recargarte de energía con la autoexploración. También puedes practicar con juguetes, ¿no?
Ujú. explorar tu cuerpo con plumas, con lo que sea, la creatividad, dejar fluir la creatividad y la libertad de tu mente y tus fantasías, ¿no? Todo ello va a ir aflorando mientras vamos conociéndonos un poquito más, qué partes de nuestros cuerpos son más sensoriales. Ahora, en teoría, nuestras zonas erógenas, entre comillas, van cambiando con la edad, ¿no? Si lo que una vez te gustó a los 15, 20, 25, 30 años, de repente a tus 50 años o 55 ya no. Y va a haber otra zona que vas a tener que explorar o que vas a descubrir en esa autoexploración y eso te va a llenar pues de energía, de eh, esa parte del empoderamiento de la mujer, que también es un proceso largo, ¿no? Puede ser, yo no creo que sea un proceso corto de ninguna manera, puede ser que tome toda la vida y que nos moramos o que nos vayamos a otra dimensión y sigamos en el proceso de empoderamiento. Pero lo importante es iniciarlo, ¿no? Entonces, ese atrevernos a explorar nuestro cuerpo, a querernos, a aceptarnos como somos, son muchas cosas, ¿no? Nos va a ayudar mucho en salud mental y en salud física. Eh, Ahora, yendo al tema de la autoexploración, por ejemplo, en las personas adultas, Ujú. eh, menciona Dina lo de las fantasías, ¿no? ¿Cómo dejar aflorar nuestras fantasías? Mucha buena comunicación con la pareja, si es que la tienes, y si no, contigo misma, dejar fluir las emociones, las sensaciones, el tacto, el oído, todos nuestros sentidos tienen que ser puestos en marcha para poder tener nuevas experiencias y permitirnos esas experiencias que en algún momento nos van a dar placer, ¿no? A ver, yo como lesbiana, por ejemplo, un día estuve escuchando hablar a un extranjero de un país asiático y yo sentía que me electrizaba los pelos, se me paraban los pelos de la cabeza, literalmente. Yo decía, ¿qué? No puede ser, si yo soy lesbiana, ¿cómo la voz de un hombre me va a erotizar? Pero también era porque yo me estaba, o sea, no me lo estaba permitiendo, pero después dije, no, ¿por qué? Si también soy sensible a una voz masculina, no tendría por qué, lo que dijo Dina, ¿no? En algún momento de la vida explorar nuevas cosas. Y es así, permitírnoslo, ¿no? Esa es parte también de permitirnos sentir placer, permitirnos el derecho. Ujú. Claro. Y también como profundizar esta parte, ¿no? Que el imaginario erótico, pues lo hacemos cada quien, es único, personal, tenemos archivos distintos sensoriales, experiencias que hemos acumulado a lo largo de la vida y que eso también en una persona adulta mayor, pues también es una ventaja, el poder rescatar esos archivos sensoriales de distintas experiencias y cómo permitirse abrirse a la fantasía también, ¿no? Tina, ¿qué nos pudieras compartir? Nos mencionabas que creo que es muy valioso hablar como de estos obstáculos que de pronto tienen las personas adultas mayores, que tiene que ver muchas veces con que pasan a ser dominadas o controladas muchas veces por las hermanas, por los hermanos o hasta por los mismos hijos, ¿no? Yo escucho muchas mujeres que ahora no están educando hijos, pero de pronto educan nietos o cuidan nietos Ujú. y dejan de tener una vida propia, dejan de pensar en tener inclusive hasta una pareja, ¿no? Cuando no tienen pareja. ¿Qué otros obstáculos nos pudieras mencionar que hay como para a veces truncar un poquito este derecho al placer? Mira, yo quiero resaltar lo que estás diciendo, ¿no? Porque es parte de lo que yo también observo, ¿no? O sea, es ya negarles a la persona el derecho a la vida propia, ¿no? O sea, y la verdad, y me pone, a ver, me incomoda mucho, me pone de mal humor cuando escucho estas cosas, porque yo siento que es de un egoísmo terrible, ¿no? Porque finalmente es tú, utilizando, te agarras de la norma social, ¿no? Para contar con servicio, ¿no? O sea, ¿cuánta gente, no? O sea, considera que su madre, ¿no? O sea, es la mejor persona para que cuide a sus hijos, ¿no? Y que si es que la madre tiene otros compromisos y simplemente ir a ver a una amiga, tener alguna diversión, ¿no? Lo consideran como algo menos prioritario, ¿no?
O sea, eso, por ejemplo, es algo que en este momento, o sea, no tiene, no tendría que ver directamente con la sexualidad, pero en realidad sí, ¿no? Si tú le niegas a la persona el manejo de su propio tiempo, ¿no? Cómo organiza, cómo prioriza el uso de su tiempo, ¿no? Le quitas también la oportunidad de hacer la vida que quiere, de conocer gente. Y entonces ahí, cuando tú decías eso y hablabas de los desafíos, de los obstáculos que hay, yo creo que la política pública es fundamental para esto. O sea, cuando se habla de los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Ujú. Incluir el derecho al placer sexual también, ¿no? Eso debería formar parte, ¿no? De servicios, ¿no? Espacios, generar espacios para que las personas adultas mayores, ¿no? Puedan tener relaciones con sus pares, ¿no? Relaciones con sus pares que puedan ser placenteras en todo sentido, ¿no? No solo incluido el sexual, ¿no? Entonces, darles esos espacios, ¿no? Reivindicar ese derecho para las personas adultas mayores, ¿no? O sea, a buena hora, ¿no? Si mira, yo conozco historias, por ejemplo, más bien también del otro lado, ¿no? De mujeres, como tú mencionabas, ¿no? Que durante es bien difícil la vida de madre, de una madre tradicional en la que se tiene que ocupar de todo en la casa, ¿no? Y no tiene, y tiene poco tiempo para esto que Liz, ¿no? Menciona, ¿no? Para ocuparse de sí misma para la autoexploración, ¿no? O sea, y ya más bien cuando los hijos se van, cuando ya se quedan solas, ¿no? Incluso hay muchas mujeres que empiezan a disfrutar más, ¿no? Del autoplacer, ¿no? De la vida sexual, lo descubren o sea, hay gente que lo descubre a una edad muy avanzada. Y la verdad es que yo he llegado a escuchar de, de, de- de personas que dicen que nunca habían sentido un orgasmo, ¿no? En edades, cuando fueron menores, ¿no? Y que lo descubren cuando ya tienen una edad avanzada. También en parte porque ya, me imagino, la vida, ¿no? Y todo te lleva a permitirte esto, ¿no? Y a permitirte el disfrutar de tu cuerpo, de explorar tu cuerpo y gozar, ¿no? Del placer sexual. Entonces yo creo que hablo de la política pública porque yo creo que la sociedad, la gente que nos rodea, la familia misma, es parte del obstáculo, ¿no? Este mandato social, esto que nos quiere regular, ¿no? La vida sexual, eso es lo que, y ahí es donde cuando yo decía, ¿no? Yo quiero abogar por el derecho al placer de las adultas mayores. Ese es uno de mis, no sé, objetivos en este momento, porque hacia allá voy también, ¿no? O sea, y sí, ¿no? Eh, eh, Eso merece todo el respeto, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Y entre otras cosas, por ejemplo, también por lo que mencionaba Liz, ¿no? O sea, durante estas etapas también hay otros, o sea, hay otros desafíos para conseguir, por ejemplo, un orgasmo, ¿no? Los cambios hormonales, todos esos problemas más anatómicos que Liz menciona, ¿no? Dificultan estas cosas. Y si es que no podemos hablar de ello, no Ujú. los vamos a poder enfrentar. Muchas veces es justamente porque hay que buscar nuevas formas, zonas erógenas, ¿no? Que antes no habíamos explorado. Todo eso lo podemos empezar a practicar si hay espacios para conversar sobre eso, ¿no? Y eso me parece muy importante. Me parece importante, por eso, el conocimiento, o sea, hay un saber, ¿no? Sobre este tema, hay una comunidad académica, ¿no? Que estudia esto y toda esta información debería ser difundida, debería haber talleres, ¿no? Debería haber para poder disfrutar mejor de nuestro cuerpo en estas edades, ¿no? Sin embargo, no existe.
repito, ¿no? O sea, y por eso es importante, ¿no? Incluir todo esto en la política pública, ¿no? O sea, me parece que sí, que es válido. Para mucha gente le parecerá que no es prioritario. Para mí sí lo es, ¿no? O sea, porque tiene que ver con la salud mental, ¿no? Que es un problema muy importante y que tampoco se considera eh, fundamental, ¿no? Con la salud mental que también influye en nuestra salud física Exacto. y que Ujú. vemos que esto también pues es, finalmente es algo que va a trascender, ¿no? Y bueno, Liz, un poco siguiendo la misma línea de lo que comenta Dina, que me parece muy interesante, ¿cuáles son las propuestas educativas que ustedes plantean? Gracias también a Vulvalución, gracias pues a los talleres, a todo lo que se imparte para esta cuestión de la autoexploración. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Porque finalmente este proyecto también es para hablar de estas propuestas educativas que se tienen y que pueden llegar a muchos lugares. Aquí estamos comunicándonos hacia Perú y hacia Nueva York. ¿Estás allá, Dina? Estoy en Maryland, en el área de Washington, D.C. O sea, muy aledaña, ¿no? Ujú, Muy cerca. bien. Pues estamos conectadas y bueno, finalmente todo esto trasciende a otros lugares y a otros espacios y qué bien que puedan ustedes también comunicarnos desde cada distinta región, experiencias que tengan de su trabajo y poderlas compartir en otros países también. ¿Qué sería, Liz, estas propuestas? ¿Cuáles serían estas propuestas, Liz, que pudiéramos hablar, que Así. ustedes tienen? Bueno, en principio quería decir algo, no sé si me permites. Este, cuando en muchas culturas, específicamente las que conozco aquí en Latinoamérica, ¿no? Incluso las peruanas, la peruana y la andina más que nada, ¿no? Porque no solo Perú, sino que fue antes el Gran Perú. Nuestras culturas, incluso pre-incas, se valoraba, y ahora ya hay evidencias, ¿no? Que se valoraba, las mujeres tenían poder y más bien eran las administradoras de la economía y eran muchas veces muy valoradas desde sus trabajos manuales como la agricultura, ¿no? Se dice que acá las mujeres son las creadoras de la agricultura. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos importa? El empoderamiento, ¿no? Mm. Eran valoradas por ese trabajo, también tenían acceso a economía por ello, ¿no? Y es así que cuando llegaban a una edad mayor y que no tenían la vida tan larga como ahora, ¿no? Que gracias al avance no sé si gracias, pero por el avance de la medicina clínica, ahora las personas vivimos más tiempo, ¿no? Ellas de repente a los 50 ya dejaban de existir. Es por eso que en la etapa de climaterio o de la menopausia ya eran veneradas como mujeres sabias, ¿no? Entonces, es una súper responsabilidad de repente recuperar para nosotras como mujeres mayores esa sabiduría, esa práctica de acumular nuestras experiencias y transformarlas en sabiduría para poder transmitirlas a nuestras nuevas generaciones. Y por ello, Musas Perú también pretende un poquito promover ello, ¿no? Informándonos, estudiando, preparándonos y también creando, ¿no? A partir de nuestra útera, que es nuestra matriz creativa, para Mm. quienes no la hemos utilizado en reproducción, de repente en otros proyectos, ¿no? Entonces, en el caso de Musas Perú o en el caso personal, me gusta mucho la creación de talleres, como dice Dina, para difundir esta información, pero no solo difundir lo académico, sino también las experiencias de otras personas. Y hay por ejemplo, ahora recuerdo un testimonio de Yo amo mi vulva, del libro, que una mujer cuenta que cuando fue al ginecólogo y le dijo ya había atrofia, ¿no? de los tejidos, y le dijo, uy, señora, usted la han dejado como para no, todavía se burló de ella, ¿no? Y le dice, todavía practica sexo con su esposo, ¿no? Después en la menopausia. Y eso fue terrible porque a esta mujer le afectó en la salud mental también. Eso es como un acoso psicológico, un abuso psicológico.
Entonces, hay mucha información que necesitamos hacer que gire, que pase por todas nosotras, quienes podamos tener la posibilidad de asistir a un congreso, compartir nuestras experiencias, recoger las experiencias de nuestros colegas y participar, ¿no?, activamente en los talleres que se programen para poder también venir a nuestras comunidades, sociedades y poder compartir esta información, ya sea incluso con profesionales de la salud, porque a veces los profesionales de la salud se limitan a la anatomía, a la fisiología y luego no se fijan en la salud mental, ¿no? No hacen una relación, no llegan a conectarlo. Eh, entonces, talleres, conocimientos, búsqueda de herramientas que se han creado en otras latitudes y acá en nuestras propias tierras, como adaptarlas también para que puedan funcionar para nosotros. Y es así que yo quería compartir, no sé si pueda mostrar algo. Claro, por Por ejemplo, supuesto. cuando hablamos para las mujeres que tienen prácticas penetrativas, ¿no? Ujú. Imagino que algunos varones también, cuando estamos en la edad adulta, ya no tenemos esa elasticidad necesaria y de repente se va reduciendo nuestro orificio, ¿no?, para la penetración. Y entonces hay herramientas y encontramos una herramienta que es esta, Mm. que la usan para hacer la práctica del recuperar la elasticidad. Pero esta herramienta es no se utiliza la más grande, sino se utiliza la más pequeña primero. Y se va evolucionando, ¿no? La mujer o la persona que necesita tener un ejercicio. Ahora hay bolas chinas también, ¿no? Como los ejercicios Kegel, también se pueden practicar desde bien chiquitito, desde un tamaño pequeñito penetrativo y luego otro, el que sigue, y ya luego el más grande. Y así va recuperando el ejercicio de la elasticidad del orificio vaginal. Y se puede permitir, eh, con el uso de lubricantes y todo, sentir incluso con este aparatito un poquito de placer y recuperar la sensibilidad y perder el miedo, porque también puede ser que le llegue el miedo al dolor y la persona ya se frustra, ¿no? Entonces, yo creo que sería la recomendación principal. Adquirir conocimientos como mujeres mayores, mujeres que ya hemos tenido experiencias, adquirir más experiencias de otras latitudes y de otras mujeres y hasta de varones también que nos pueden contar sus experiencias con mujeres, con hombres, y poder transmitirlas a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Darles una idea. No necesariamente van a vivir las mismas experiencias porque no sabemos qué cosas más se inventarán hasta ellos mismos, pero quizá puedan ser una inspiración para buscar la solución para otros problemas que vayan apareciendo. Ujú. Muchas gracias, Liz. Dina, ¿con qué cerramos? ¿Cómo concluyes este tema? Y posteriormente pasamos con Liz, porque pues el tiempo se nos ha pasado rápidamente, pero déjanos así como Sí, unas sí. conclusiones. A ver, para mí yo volvería y siguiendo un poco lo que le preguntas, y, añadiendo algo a la pregunta, ¿no? A la respuesta de Liz, ¿no? El generar espacios, ¿no? O sea, nosotras, o sea, a ver, cuando yo digo yo quiero abogar por el derecho al placer, quiero ser casi una activista del derecho al placer, me parece que es importante generar espacios y una vez más, en el que podamos hablar, compartir las experiencias y que algo que parece no tan natural se convierta en algo muy natural, ¿no? Que podamos hablar de todo esto de manera espontánea, solamente de esa forma vamos a poder reafirmarnos y tiene que ver también con el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento. Yo creo que es como primero permitirnos la exploración, ¿no? Al explorarnos, al obtener, el saber que nosotros tenemos ese poder, ¿no? No necesitamos de nadie más, ¿no? Para poder sentir placer sexual, para sentir un orgasmo, ¿no? Gozar de un orgasmo, ¿no? Y así, eso es empoderante, es muy empoderante. Y luego ese empoderamiento yo creo que nos va a ayudar cuando a lo largo de los años, ¿no? Cuando lleguemos a la edad avanzada y podemos
incluso, ¿no? Compartirle nuestra experiencia a otras personas que no han vivido lo que nosotros hemos vivido y que más bien han postergado un poco el disfrute de su sexualidad. Lo que podría yo decir es que nunca es tarde para empezar, ¿no? A gozar de eso que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Del placer sexual. Y que sí, quería agregar, es muy importante, lo terapéutico que puede ser, ¿no? Yo soy una persona que sufre de migraña, esa sería pues mi mayor dolencia, ¿no? Y les quiero compartir en este espacio que para mí, o sea, eh, parte de lo que me libra de la migraña o hace, me permite no, que no empeore, que no llegue a mayores, ¿no? Es así, yo digo, o sea, estoy con migraña, necesito ir al cuarto, ¿no? Y para eso, o sea, tengo, sí, mis juguetes sexuales, ¿no? Que me ayudan, por lo menos hasta ahora me han ayudado a conseguir orgasmos más rápido. Y en ese momento es urgente. Y es urgente porque la verdad me ayuda a que la migraña no progrese y ahí ya tomo mi pastilla y y puedo dormir y calmarme. O sea, es así, o sea, es hasta terapéutico, ¿no? Entonces, eso yo lo dejaría ahí por ahora, ¿no? Y las invitaría, ¿no? A quienes no lo viven así, a probar. Gracias, Dina. Pues muy valiosa esta aportación. Y bueno, Liz, ¿tú con qué concluyes? Y también si nos dejan datos de dónde las localizamos, por favor. Ah, ya. Sí, bueno, yo podría concluir con un poquito de repente de contarles mi experiencia y lo que estoy viviendo, que es post a lo que Dina está viviendo, porque por ejemplo, a mí antes me funcionaba muy bien para relajarme lo de la masturbación y conseguir orgasmos y todo, y la verdad, con con la menopausia, eso puede cambiar un poquito, es temporal, o sea, no se asusten, pero sí pasa, ¿no? Entonces, cuando hay la reducción de la libido, ya tú ni te acuerdas de que te podrías explorar y, ¿no? Y estás con el estrés o incluso yo he tenido la experiencia como que mis sentidos se han agudizado, escucho más, sí, hasta los latidos de mi corazón y en la noche no puedo dormir, me dio insomnio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo la verdad recomiendo, en base a mi experiencia, cada vez que he sentido mejoras en este proceso en que estoy viviendo, ha sido gracias a los consejos la persona que me trata naturalmente, ¿no? Que es una especialista Ujú. herbolaria. Y me recomienda pues la alimentación saludable. Puede ser, si no comes vegetales, incrementar vegetales por la fibra. Y si no te gustan los vegetales, hay otros tipos de fibras de omega 3 que venden en el mercado que son saludables como el hemp, ¿no? Que son las semillas de hemp, que son las semillas de cannabis, que en muchas sociedades ya las están usando, no tienen ningún efecto psicotrópico, son separadas del THC, ¿no? THC. Del THC. Y luego, bueno, buscar prácticas un poquito más espirituales, de calma, como meditar, hacer yoga, hacer ejercicio. A mí me recomendaron ejercicios 30 minutos diarios de cardio lento, no tengo que correr ni nada, pero puedo caminar 30 minutos o puedo hacer un poco de bicicleta pausada, no tan violenta ni tan veloz. Y eso me está ayudando mucho para conciliar el sueño en las noches, ¿no? Si tengo todo mi día ocupado y trato de perdón. No extremadamente, ¿no? Porque cuando una se cansa demasiado o está demasiado agotada, tampoco puede dormir, porque ya no te queda la energía que necesitas para dormir. Así que moderado, hay que consultar de repente a algún especialista, pero hay que invertir en nuestro cuerpo también para ello, ¿no? Eh, Todo ello nos va a reforzar la autoestima y eso es muy importante porque tú cuando no tienes ganas de repente en la mañana de levantarte de la cama porque estás triste y no sabes por qué en la etapa de menopausia o te pones a llorar sin saber por qué, como ya me ha pasado, y me pongo a llorar como una niña, me ha pasado 2 veces y digo, no sé por qué estoy llorando, pero llamo a alguien y se lo cuento, ¿no? Compartirlo con otras mujeres también, ¿no? Eh, y va a enseñarles a ellos a valorar
por ejemplo, nuestras madres cuando pasaron, que se pusieron de mal humor, que estaban irritables, que no sabían, o que se pusieron a llorar y que hacían mucho drama. De repente en otras épocas las han... recuerdo que he visto documentales donde las mujeres las lobotomizaban, ¿no? O Ah, porque estaban histéricas, decían, por hysteric el útero, ¿no? Histéricas solo podemos ser las mujeres, porque somos las que tenemos útero. Pero no es eso, es que estamos un poquito en desequilibrio por la cuestión hormonal. Entonces, todo lo que hagamos para nuestra autoestima, para recuperar, invertir en yoga, de repente, ni siquiera tenemos que gastar dinero, ¿no? Buscamos videos en YouTube y nos ponemos ahí, nos damos nuestros 30 minutos, aunque sea de noche, para hacer un ejercicio antes de irnos a la cama y ya nos vamos más relajados, con los músculos más relajados y podemos conciliar el sueño. La verdad, yo he tenido que utilizar aceite de CBD al 5% y me funciona muy bien para conciliar el sueño cuando no he podido dormir. No sé cómo lo tomen algunas personas, todavía lo tienen muy, ¿cómo se dice? Vetado, matizado. ¿no? Ujú. Vetado, estigmatizado, pero menos mal en el Perú lo aprobaron, ¿no? Aprobaron, el Congreso aprobó una ley para que pudieran usarlo en tratamiento de salud mental y también para los niños que estaban en el espectro autista, ¿no? De diversos niveles y les ayuda mucho a calmar su sistema nervioso que no pueden controlar. Entonces, ¿por qué no darles felicidad a las personas? Igual para los adultos mayores y las adultas mayores, ¿no? Con su aceite de CBD o alguna otra medicina natural. Para la depresión, aquí tenemos la suerte de tener la harina de hoja de coca, ¿no? Que también se hierve y es un energizante natural que tiene calcio, ¿no? Porque otro problema es esto de la descalcificación de los huesos por cuestiones hormonales y Mm. tenemos que alimentarnos bien. A mí me recetaron ajonjolí y tomar la harina de coca hervida 5 minutos para la depresión y para el calcio, para el hierro también. Así que hay muchas plantas en el mundo que localmente se pueden buscar, ¿no? Ahora que Dina no está acá, también puede buscar ahí alguna cuestión para prevenir más adelante, porque ahorita todavía está jovencita. Ah, no, 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 no. Yo ya soy mayor de edad. Yo tengo ya más de 50 años para que lo sepan. O sea, no. Sí. Mm. Bueno, Todavía no tengo la menopausia, pero estoy muy cerca, creo yo. Ujú. claro. Y bueno, para cerrar, en mi caso, yo creo que es importante que valoremos nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, nuestros compartires con otras mujeres como el que estamos teniendo hoy. Ujú. Y eh, podríamos algún momento convertirnos en mujeres sabias que vamos a poder guiar a las nuevas generaciones, ¿no? Y aportarles algo para que puedan tener una vida más placentera y en todo sentido, no solamente el sexual, sino beneficiosa para su salud mental, para su salud física y biológica. Más plena. Ah, qué Más valioso, plena. qué valioso, ¿verdad? Esta parte de los círculos también de mujeres, donde a través de la historia de otra mujer puedo también identificarme con algo que me sucede y cómo vemos cómo las mujeres se atreven a hablar muchas veces de lo que les pasa cuando escuchan una historia que las identifica. Ujú. Entonces creo que en ese aspecto también es muy valioso el que sigamos fomentando este tipo de círculos, de encuentros. Ahora lo hicimos vía Zoom, pero qué bueno que tengamos estos espacios para compartir. Y bueno, pues vamos cerrando este tema. Me gustaría que nos dejaran sus datos, donde las localizamos para que la gente pueda accesar a su material, a su libro también y a todas las propuestas a seguirlas con todos los talleres que imparte. Sí. En principio, bueno, yo manejo la página de vulvalución.org Ujú. y allí se pueden encontrar los diversos materiales, el libro, las muñecas de las vulvas y otras cositas que vamos poniendo, incluso algunos juguetitos que hacemos a veces trueque con compañeras de Europa, pero de repente vamos a tener pronto alguna noticia que Dina de repente nos dice, ¿no? Estamos tratando de entrar a la era digital, digitalizar Sí, nuestra bueno, propuesta. tenemos de verdad, justamente, ¿no? A veces la vida nos impide hacer más, ¿no? Pero sí estamos nosotras con un proyecto de tener una página web, ¿no? Que ya está bastante avanzada, ¿no? Bastante lista, donde
queremos utilizar, el sitio, nuestras vulvas, nuestros territorios, ¿no? Y queremos usarla como instrumento para generar espacios de intercambio de experiencias, ¿no? De empoderamiento, de difusión, ¿no? De conocimiento sobre nuestra sexualidad, ¿no? O sea, y etcétera, ¿no? O sea, todas estas cosas respecto, por ejemplo, a los juguetes sexuales que a veces no están muy difundidos, no se conocen hay una variedad increíble, ¿no? O sea, en este sitio web en algún momento queremos tocar esto, ¿no? Queremos usarlo como medio de difusión de tantas cosas que nos pueden ayudar a tener una vida sexual más plena, ¿no? Pues muchas gracias y bueno, pues la seguiremos ahí en esta página que nos comentan y también por Instagram. Sí, por Instagram también. Estaremos ahí al pendiente y pues les agradezco mucho el que se hayan dado este tiempo para su generoso compartir, que va a ser de mucha utilidad para muchas personas. Más Muchas bien, gracias. muchas gracias a ti, Claudia. Muchísimas gracias por este espacio, Sí. ¿no? Por generarlo. Eso es de mucha utilidad, ¿no? Esto, ojalá que lo escuchen muchas mujeres, ¿no? Y que nos hagan llegar también sus comentarios, ¿no? Y también si quieren contar sus experiencias, ¿no? O sea, a partir de esto, que nos contacten, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues no se olviden de ver estos conversatorios que tenemos con temas de sexualidad, de psicoterapia, de salud y de educación y pues que estamos promoviendo hablar del placer. Y gracias Liz, gracias Dina, les mando un abrazo muy fuerte. Gracias por Es ser un abrazo. cómplices en esta travesía que estamos también Converso. en converso En y sobre converso. todo buscando alternativas distintas para poder llegar a muchos sitios a través también Sí. de estos espacios. Yo les Muchas gracias. agradezco también. Muchas Muchas. gracias y nos vemos porque voy a participar en el Congreso de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, ¿no? Me hubiera gustado ir con Dina también, pero ya estamos como que lejos por Ahí nos ahora. vamos a encontrar, por Ahí nos supuesto, Liz. encontraremos. Ahí nos encontraremos y ahí estaremos presentes en el Congreso, también aportando distintas temáticas. Gracias. Un granito, Claro que sí. Nuestro granito de arena. nuestro Bueno. granito. Pues nos vemos muy Bien, pronto. Gracias por ver Converso, por estar y atentas a estos proyectos que estamos realizando y pues nos vemos muy pronto en otro conversatorio. Gracias. bien, Gracias. gracias también. Chao.